Hola a todos y bienvenidos, un día más, a nuestro canal. Estoy súper contenta de teneros de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos os preocupa, nos preocupa a todos en algún momento de nuestras vidas, los problemas familiares. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a ver cómo una familia, en concreto la familia de Met, encontró una solución bastante particular, digamos, a sus diferencias. Si alguna vez os habéis sentido agobiados por las tensiones en casa, si os parece que hablar con vuestros padres, hermanos o incluso vuestra pareja es como intentar escalar el Everest sin equipo, este vídeo es para vosotros. Así que preparaos una taza de té, poneos cómodos y vamos a sumergirnos en esta historia. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si queréis seguir descubriendo historias interesantes y consejos prácticos para mejorar vuestra vida, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando vídeos como este. Y activad la campanita para que no os perdáis ninguna novedad. Bien, entremos en materia. La familia de Met. Una familia a primera vista bastante normal. Papá, mamá y dos hijos, un chico y una chica. Vivían en una casa acogedora, tenían trabajos estables y aparentemente no les faltaba de nada. Pero como suele ocurrir, detrás de esa fachada de normalidad se escondían pequeños roces, tensiones acumuladas y una falta de comunicación que amenazaba con hacer estallar la convivencia. El papá, Ahmed, era un hombre trabajador, algo chapado a la antigua. Creía que su papel era proveer a la familia y esperaba que el resto se adaptara a sus normas. Trabajaba como gerente en una fábrica de textiles y sus días eran largos y estresantes. Llegaba a casa cansado y esperando encontrar la paz y el orden que le permitieran desconectar del trabajo. En su mente la familia era un refugio, un lugar donde no tenía que tomar más decisiones ni enfrentarse a problemas. Esta visión, sin embargo, chocaba frontalmente con la realidad de su hogar. La mamá Aisé era una mujer cariñosa y dedicada, pero se sentía frustrada porque sentía que su opinión no era tomada en cuenta y que se encargaba de todo en casa sin recibir la ayuda que necesitaba. Había sacrificado su carrera como maestra para dedicarse al cuidado de sus hijos y el hogar. Aunque amaba a su familia, sentía que su identidad se había diluido y que sus aspiraciones personales habían sido relegadas a un segundo plano. Pasaba sus días lidiando con las tareas domésticas, las responsabilidades escolares de los niños y las demandas constantes de Ahmed. Se sentía invisible, infravalorada y cada vez más resentida. El hijo mayor, Deniz, era un adolescente rebelde que sentía que sus padres no le entendían y que le presionaban demasiado. Estaba en plena etapa de descubrimiento, explorando su identidad y buscando su lugar en el mundo. Sus padres, sin embargo, parecían empeñados en imponerle un camino que no le atraía. Le exigían buenas notas, una carrera universitaria prestigiosa y un futuro predecible. Deniz, por el contrario, soñaba con la música, con la libertad y con la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Este choque de expectativas generaba constantes enfrentamientos y alimentaba su rebeldía. Se sentía incomprendido, asfixiado y cada vez más alejado de su familia. Y la hija menor, Ela, era una niña sensible que se sentía atrapada entre las tensiones de sus padres y hermano. Observaba en silencio las discusiones, absorbiendo la negatividad y sintiéndose impotente para cambiar la situación. Anhelaba la armonía y la felicidad en su hogar, pero se veía constantemente confrontada con el conflicto y la incomunicación. Buscaba refugio en los libros y en su imaginación, intentando escapar de la realidad que la rodeaba. Se sentía invisible, ignorada y con la creciente sensación de que su familia se estaba desmoronando. Los problemas eran variados, desde pequeñas discusiones sobre quién debía sacar la basura o limpiar la cocina, hasta grandes enfrentamientos sobre el futuro de Deniz o la forma en que Aisé gastaba el dinero. Cada comida era una potencial batalla campal, cada fin de semana una oportunidad para que los nervios se crisparan. La situación era insostenible. Ahmed y Aisé dormían en camas separadas, la comunicación se había reducido a lo esencial y el resentimiento crecía día a día. Deniz pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, evitando a sus padres y buscando refugio en sus amigos. Ela se aislaba en su habitación, sumida en sus fantasías y temiendo el momento en que la tranquilidad aparente se viera interrumpida por una nueva discusión. Un día, después de una particularmente dura discusión, Aisé, desesperada, decidió tomar cartas en el asunto. Había leído en algún sitio sobre una técnica de resolución de conflictos que involucraba el bueno,
digamos que involucraba salir de la zona de confort de una manera bastante drástica. La idea era exponer los problemas a un nivel completamente nuevo, uno en el que las defensas bajasen y la empatía pudiera surgir. Había encontrado un artículo sobre familias que superaban sus crisis a través de experiencias compartidas, desafiantes y fuera de lo común. La idea de la granja le había parecido descabellada al principio, pero a medida que la reflexionaba, sentía que podía ser la última oportunidad para salvar a su familia. Aisee propuso a la familia participar en una actividad inusual, un retiro de fin de semana en una granja alejada de la ciudad, donde tendrían que trabajar juntos en tareas agrícolas. Ahmed, obviamente, puso el grito en el cielo. Él no había estudiado para terminar ordeñando vacas. Denise torció los ojos, pensando que era la peor idea del mundo. Ella, por su parte, se mostró curiosa, aunque un poco asustada. Ahmed argumentaba que era una pérdida de tiempo y que tenía cosas más importantes que hacer. Denise se negaba a pasar un fin de semana entero con sus padres, prefiriendo cualquier otra actividad. Ella, aunque curiosa, temía que la experiencia fuera aún más tensa que su vida cotidiana. Pero Aisee insistió. Explicó que era una oportunidad para desconectar del estrés de la ciudad, para conectar entre ellos y para aprender a trabajar en equipo. Finalmente, después de mucha insistencia y alguna que otra lágrima, logró convencerlos. Les prometió que sería una experiencia diferente, una oportunidad para reconectarse y redescubrirse como familia. Les aseguró que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Con la promesa de una cena especial al regresar y la promesa de que ella se encargaría de todo, Ahmed aceptó a regañadientes. Denise, con la esperanza de que la experiencia fuera menos terrible de lo que imaginaba, también cedió. Ella, ilusionada con la posibilidad de un cambio, se mostró dispuesta a participar. El fin de semana en la granja fue, digamos, una experiencia transformadora. Desde el primer momento, se dieron cuenta de que estaban completamente fuera de su elemento. Tenían que levantarse al amanecer, alimentar a los animales, limpiar los establos, plantar semillas y cosechar frutos. Era un trabajo duro, sucio y agotador. La granja era un lugar rústico, sin las comodidades a las que estaban acostumbrados. No había internet, ni televisión, ni videojuegos. Solo naturaleza, animales y trabajo manual. Al principio se sintieron perdidos y desorientados. No sabían cómo hacer las tareas y cometían errores constantemente. Pero poco a poco fueron aprendiendo y adaptándose. Pero lo más importante fue que al trabajar juntos, tuvieron que aprender a comunicarse de una manera diferente. Ahmed, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a escuchar las ideas de Aisee y de sus hijos. Aisee, acostumbrada a ceder, tuvo que aprender a defender sus opiniones. Denise, acostumbrado a rebelarse, tuvo que aprender a colaborar. Y ella, acostumbrada a callar, tuvo que aprender a expresar sus sentimientos. El trabajo en la granja los obligaba a interactuar, a coordinarse y a resolver problemas en equipo. Se daban cuenta de que dependían unos de otros y que el éxito de la tarea dependía de su capacidad para comunicarse y colaborar. Hubo momentos de frustración, por supuesto. Discusiones sobre cómo plantar las semillas, sobre quién debía limpiar los establos, sobre el ritmo de trabajo. Pero a diferencia de las discusiones en casa, estas tenían un propósito común: lograr que el trabajo se hiciera. Y poco a poco comenzaron a encontrar soluciones juntos, a apoyarse mutuamente y a celebrar los pequeños logros. Descubrieron que podían superar los obstáculos juntos y que el trabajo en equipo podía ser gratificante. Celebraban cada pequeño logro, desde plantar una fila de semillas hasta ordeñar una vaca por primera vez. Estos momentos de éxito compartido fortalecían sus lazos y les recordaban que eran una familia. Una mañana, mientras ordeñaban las vacas, Ahmed y Denise tuvieron una conversación que nunca antes habían tenido. Denise le contó a su padre sus sueños y aspiraciones, sus miedos y frustraciones. Ahmed, por primera vez, escuchó con atención, sin juzgar ni interrumpir. Al final de la conversación, ambos se sentían más cerca que nunca. Ahmed comprendió que su hijo no era simplemente un rebelde sin causa, sino un joven con ideas y aspiraciones propias. Denise, a su vez, sintió que su padre lo escuchaba y lo entendía, algo que no había experimentado antes. Otra tarde, mientras preparaban la cena con los productos que habían cosechado, Aisee y Ella compartieron secretos y confidencias. Ella le contó a su madre lo mucho que la admiraba y lo triste que se sentía al verla siempre cansada.
Aisé, con lágrimas en los ojos, le agradeció su sinceridad y le prometió esforzarse por cuidarse más. Aisé se dio cuenta de que su hija la observaba y se preocupaba por ella. Prometió dedicarle más tiempo y prestarle más atención. Ella, por su parte, se sintió escuchada y valorada por su madre. El fin de semana en la granja no fue una solución mágica a todos sus problemas. No hizo que Ahmed se convirtiera en un hombre sensible y comprensivo de la noche a la mañana, ni que Denise dejara de ser un adolescente rebelde, ni que Aisé se convirtiera en una persona asertiva y segura de sí misma, ni que ella dejara de ser una niña sensible. Pero sí les dio una nueva perspectiva, una nueva forma de comunicarse y una nueva apreciación por el valor del trabajo en equipo y la empatía. Les demostró que a pesar de sus diferencias, seguían siendo una familia y que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Aprendieron a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de la compañía mutua y a recordar que el amor y el apoyo familiar son fundamentales para superar las dificultades. Cuando regresaron a casa, las cosas no volvieron a ser exactamente iguales. Las discusiones continuaron, por supuesto, pero ya no eran tan frecuentes ni tan intensas. Habían aprendido a escuchar, a ceder y a comprometerse. Habían descubierto que la solución a sus problemas no estaba en gritar más fuerte, sino en hablar con el corazón. Y lo más importante, habían aprendido que la familia, a pesar de todo, es lo más importante. Habían sembrado las semillas de una nueva relación, basada en la comunicación, la empatía y el respeto mutuo. Así que, recapitulando un poco, hemos visto cómo una familia, la familia de Ahmed, enfrentó sus problemas de una manera poco convencional, trabajando juntos en una granja. Vimos cómo esta experiencia les permitió comunicarse mejor, entenderse mutuamente y fortalecer sus lazos familiares. La clave no fue evitar los problemas, sino enfrentarlos juntos con empatía y disposición para escuchar. La experiencia en la granja les había enseñado que la familia no es un lugar donde no hay problemas, sino un lugar donde se pueden superar los problemas juntos. Espero que esta historia os haya resultado interesante e inspiradora. Que os sirva para reflexionar sobre vuestras propias relaciones familiares y para buscar soluciones creativas a vuestros problemas. Recuerda que la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo son fundamentales para construir una familia feliz y unida. No tengáis miedo de salir de vuestra zona de confort y de probar nuevas formas de conectar con vuestros seres queridos. A veces la solución a nuestros problemas está más cerca de lo que imaginamos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Os ha pasado algo parecido en vuestras familias? ¿Qué estrategias utilizáis para resolver los conflictos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.